Dicho estos anuncios, vamos a lo que venimos, que es estudiar la palabra de nuestro Dios. Y como hemos estado estudiando sobre el vino de Babilonia, yo les había dicho que que la semana pasada estudiamos sobre qué es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma, hermanos? Yo soy un alma, soy un ser viviente, ¿no? Nosotros hemos aprendido que cuando se habla del espíritu, del soplo, hay tres palabras. ¿Cuántos se acuerdan de las tres palabras? La primera, ¿cuál era? Nefesh. La segunda, ¿cuál era? Ruach. Pero la que solo Dios tiene, ¿cuál es? Neshama. Ese es el soplo de vida que solo Dios tiene. Tú y yo somos Nefesh, un ser viviente. Pero lo que nosotros tenemos, esto acá es Ruach, es el soplo de vida es lo que vuelve a Dios. No es algo que sale de tu cuerpo y va volando, va guiando al cielo si te bautizaste. Si no te bautizaste, está en el limbo y para siempre estará en el limbo, ¿no? Nosotros, con base en la Biblia, hemos visto que esto no existe. En el momento en que en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios forma el hombre del polvo de la tierra, entonces el Señor supuso en su nariz aliento de vida. El Neshama, que solo Dios tiene, entonces el hombre se convirtió en un Nefesh. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Bien. Pero ahora, hoy nosotros vamos a estudiar sobre el fuego eterno, que es una doctrina que viene desde la iglesia del primer siglo, la iglesia católica. Ella presentaba a las personas la doctrina del infierno y el fuego que nunca se apaga. Si la persona, ella no se arrepintió de sus pecados y una vez que ella muere, ella va al infierno y entonces, para que esta persona pudiera salir del infierno, ¿qué se tenía que hacer? Pagar indulgencias, ¿verdad? Y entonces en el momento que la moneda caía en el cofre, el alma de la persona salía del purgatorio, ¿verdad? Salía del infierno. Entonces vamos a ver con bases en la Biblia, ¿qué es el fuego eterno? O mejor, ¿quién es el fuego eterno? ¿No? Pero hay un texto que genera mucha controversia, que es Mateo capítulo 25, versículo 41. Y como siempre, todos los temas que estamos estudiando es solamente Biblia. No vamos a usar citas del espíritu de profecía porque vamos a ver y dejar que la Biblia y solo la Biblia nos conteste en cuanto a esta creencia que tiene el mundo protestante, el mundo evangélico, en cuanto al fuego eterno, un fuego que nunca se apaga. Mientras ustedes están buscando este texto, esta doctrina del infierno, del fuego que nunca se apaga y que la persona está quemando constantemente, esta doctrina va totalmente en contra del carácter de Dios que el mundo cristiano predica. Porque ellos dicen que Dios, ¿qué es? El mundo cristiano. El mundo cristiano dice que Dios es amor. Es un amor alcahuete, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cómo es que este amor alcahuete ahora te va a agarrar a ti, te va a lanzar al infierno y por 1,000 millones de años tú vas a estar quemando sin un minuto de descanso? Este Dios a mí se me parece, con perdón de la palabra lo que voy a decir acá, me parece un Dios bipolar. Un Dios que ama, un amor alcahuete, pero un Dios déspota y tirano que disfruta en ver las personas sufriendo eternamente. Entonces, es más, hay un teólogo que él decía, es difícil, pero el mismo Dios de amor mostrar el Dios que condena a la gente al infierno. Él mismo que creía en esta doctrina del infierno y creía en un Dios de amor, dijo, son dos seres que no encajan. Porque uno es muy déspota y el otro es amor, amor y amor.
Entonces Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias. Ahora vamos a brincar al versículo 46 del mismo capítulo que sigue el mismo principio. Mateo capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces miren acá, muchos dicen, ¿quieres un texto más claro que este? Aquí viene diciendo, fuego eterno, castigo eterno. ¿Cómo es que tú me vas a decir que la persona no va a estar ardiendo eternamente en el infierno? Esto es imposible. La Biblia es clara en decir. Como nosotros habíamos hablado la semana pasada, texto sin contexto es un pretexto. Hay que analizar este tema, pero juntamente con su contexto. ¿Y qué es lo que entonces cuando la Biblia nos habla del fuego eterno, cuando la Biblia nos habla del castigo eterno, debemos entender qué es lo que la Biblia quiere decir con esto? La palabra eterno en hebreo tiene dos aplicaciones, tiene dos palabras, tiene dos sentidos. Una de las palabras que es utilizado para eterno se pronuncia Olam. Olam es algo que no tiene principio y no tiene fin. A este Olam, él no se limita al espacio y al tiempo. Entonces se utiliza la palabra Olam. Hay otra palabra que se utiliza para eterno, pero este no sí tiene un principio. Es eterno, pero tiene un principio y muchas de las veces tiene un fin. Pero también se utiliza la palabra eterno. Por ejemplo, no vamos a abrir, pero nosotros podemos ver en el pacto que Dios hizo con los levitas. Pregunto, ¿qué clase de pacto era este? Era un pacto eterno. Sin embargo, este pacto sigue hasta nuestros días. No, ya no. Era un pacto eterno, pero era un pacto eterno que tenía un fin. Dios no utilizó la palabra Olam allí. Porque esta palabra Olam, como ya les mencioné, no tiene principio y no tiene fin. Y entonces, pero para los levitas sí tenía un principio, y este principio fue después que el pueblo salió de Egipto. Después que el pueblo sale de Egipto y después que Dios manda construir el tabernáculo, entonces ahora Dios hace un pacto. ¿Quién eran los únicos que podían entrar dentro del santuario y dentro del lugar santísimo? ¿Pero de qué tribu ellos eran? Los de Leví, eran los levitas. Este fue un pacto eterno, pero este pacto tiene un principio, pero este pacto llega a su fin. ¿En qué momento este pacto se rompe? Llega a su fin. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, en tus manos entrego ¿qué? Mi espíritu, mi aliento de vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del santuario terrenal? En el lugar que separaba el lugar santo y santísimo, el velo se rompe, pero lo interesante es que este velo no se rompe de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Quién estaba rompiendo este velo? El mismo Dios. Es decir, que el pacto que Dios había hecho se terminó porque el verdadero Cordero entregó su vida. Entonces, muchas veces, dependiendo del contexto de la palabra, puede utilizar algo eterno, pero la palabra eterno ahí quiere decir siglos. Y no eternamente sin fin, sino es la palabra en español. Se me olvidó, y yo lamentablemente se me olvidó anotar y se me olvidó el nombre de la palabra en hebreo. Pero la traducción de esta palabra al español es siglo.
o siglos. Cuando se pone en eterno, es siglos, ¿ok? Y en Apocalipsis capítulo 20, nos vamos a abrir para Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, nos dice que Satanás, la bestia, el falso profeta y los ángeles, ellos van a quemar en el lago de fuego y azufre ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. El siglo tiene un fin, ¿sí o no? Sí tiene un fin el siglo. Tiene un principio, sí. Puede usarse la palabra eterno, pero la palabra allí para ellos era siglo. Es decir, va a quemar, tiene un principio, pero este llegará a su fin. Es diferente de la palabra Olam. La palabra Olam solo se aplica a Dios, porque Dios no se limita al espacio y al tiempo. Es más, me gusta una frase que dice que el futuro para Dios es historia. Para ver cómo Dios no se limita como nosotros al espacio y al tiempo. ¿Les quedó claro este punto aquí? Sí, amén. ¿Podemos cerrar la Biblia y irnos entonces? Vayamos para que veamos esto de eterno. Hay un texto que nos va a ayudar a entender, que es Judas. Vayamos a Judas 7. Judas solo mencionamos el versículo porque solo tiene un capítulo. Judas 7 entonces aquí nos va a mostrar y nos va a ayudar a entender este principio de eterno. Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego fue lo que sufrió Sodoma y Gomorra? El fuego eterno. Ahora la pregunta es, ¿Sodoma y Gomorra sigue ardiendo hasta nuestros días? No. Entonces el eterno aquí es la palabra siglo, ¿ok? No es Olam. Es más, tú puedes visitar donde se encontraba Sodoma y Gomorra, el valle de Gomorra. ¿Y qué es lo que encontramos allá hoy en día? Ruinas y el mar muerto. Y cuando tú llegas al mar muerto, ¿qué es el olor que sientes? ¿Sabes de qué es? Azufre. ¿Y qué es lo que está flotando y flotando allá en el mar muerto? Sal. Curioso que la esposa de Lot, en el momento que sale y vuelve hacia para atrás, ¿en qué se convierte? Estatua de sal. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 22. ¿Todos encontraron? Ok, vamos a esperar que todos hayan encontrado para que, igual que la semana pasada, para que podamos todos juntos estar en la misma página, ¿ok? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren acá entonces, el Señor Jesucristo, Él viene hablando del infierno. Todos aquellos que sean culpables del juicio final, ¿a dónde serán lanzados? Al fuego. Pero Él utiliza la palabra infierno. Esta palabra infierno aquí, para los judíos, ¿no? Era la palabra Gehenna. La palabra Gehenna también se puede aplicar al valle de Hinnom. El valle de Hinnom nosotros encontramos de hecho en el Antiguo Testamento. En este valle el rey Acaz, él hacía sacrificios de niños, pasándolos por fuego. Y nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio que el Señor habla a Moisés y Moisés habla al pueblo que en medio del pueblo no debería existir nadie que hiciera pasar su hijo por fuego. Y ahora viene Acaz y él empieza a sacrificar a los niños
al dios pagano Moloch. Y los sacrificaban, entonces agarraban niños recién. Imagínate tú agarrar una criatura de unos días de vida y poner en el altar y prender fuego. Eso era lo que ellos hacían en el valle de Hinón. Y entonces aquí ahora, pero este valle de Hinón, tú lo encuentras, hasta el día de hoy tú puedes encontrar este valle en Jerusalén. Él está al sur de Jerusalén, allí. Pero en el tiempo de Jesús, este valle se convirtió en un basurero. La gente agarraba todos los desechos y los tiraban en este valle. Era como un hoyo así, profundo, y ahí la gente tiraba la basura. Después venían y tiraban azufre y prendían fuego. Y entonces ahí ellos tiraban animales muertos, a los indigentes. Ellos tiraban allí también, porque había gente que pues vivía en la calle, no tenía dinero para mandar perforar la roca para tener una sepultura, y entonces moría y se quedaba tirado en la calle. Para no quedarse el cuerpo tirado en la calle, entonces venían ellos y los aventaban en este basurero. Y entonces ahí empezaron a utilizar esta palabra y empezaban a llamar eso, ¿sabes cómo? Infierno. Y el fuego que no se apaga. Porque como ellos tiraban azufre, el fuego no se apagaba hasta que no se terminara de consumir lo que estaba allí. Y entonces ahora Jesús, hablando a su pueblo, él utiliza este valle, el valle de Hinón, como un símbolo del juicio final, donde serán lanzados Satanás, sus seguidores, en el lago de fuego y azufre. Pero Jesús no está hablando del infierno, algo que está en el centro de la tierra, y allá está Satanás, el diablo, con un tridente picando a la gente. No, era un valle que estaba fuera de Jerusalén, que hasta el día de hoy existe este valle al sur de Jerusalén. Y entonces ahí se tiraba todo lo que no servía más, se tiraba en este lugar, prendían fuego y tiraban azufre para que el azufre ayudara a consumirse pronto y que el fuego no se apagara. Esto era lo que Jesús estaba hablando a la gente cuando decía que en el juicio final se lanzará a los impíos, a los de la izquierda, al infierno, Gehenna. Esa es la palabra, Gehenna, el valle de Hinón. Los van a lanzar allí para que ellos sean consumidos. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, es decir, es algo visible. Se va a poder ver la gente sufriendo. ¿Ok? O sea, porque la gente estará quemando. No es en el centro de la tierra. ¿Les quedó claro este punto? Amén. Por eso que es muy bueno conocer el contexto histórico de los pasajes bíblicos. Porque si yo no conozco el contexto histórico y yo me quedo con la mentalidad griega, que cuando hablamos del infierno, ¿qué es lo que viene a la mente nuestra? Lo primero que viene es en el centro de la tierra ya ardiéndose constantemente, ¿sí o no? Porque hemos sido afectados por la filosofía griega. Y entonces cuando leemos la Biblia, no leemos la Biblia con la mentalidad hebraica, con la mentalidad judía, sino que leemos la Biblia con la mentalidad del occidente que fue afectado por la filosofía griega. Y entonces por eso que hay muchas interpretaciones en cuanto a los textos bíblicos. Pero si tú vas al origen, si tú vas a leer la Biblia con la mentalidad hebraica o hebrea, entonces los textos tienen más sentido para nosotros. Amén. Ok, vamos a ir avanzando entonces. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a ver el versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Vamos a esperar que todos lo encuentren para que podamos dar lectura.
Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Ok, bueno, entonces como ya mencioné a ustedes, aquí está lo que ellos hacían, el valle de Hinnom, que está al sur de Jerusalén. ¿Y cuál era la costumbre de la gente? Pasar por fuego a los niños, pasar por fuego a la gente, sacrificándolos a Moloc. Y entonces ahí viene el rey Josías y él profana, la Biblia dice, él profanó este altar. Cuando dice profanar, es él tumbó los altares y quitó la falsa adoración y la idolatría en el medio del pueblo de Dios. Pero entonces cuando Jesús habla del infierno, en Mateo capítulo 5, versículo 22, está hablando de este valle, el valle de Hinnom, donde la gente sacrificaba a sus hijos a Moloc. Y ahora esto en el futuro se convirtió en un basurero y donde la gente quemaba los desechos de la ciudad. Y este fuego ardía de día y de noche. No se apagaba, no porque era algo eterno. El fuego no se apagaba porque tenía algo que consumir. En el momento que la materia se acaba, el fuego se apaga. Vamos a ver otro texto aquí. Vayamos a Jeremías capítulo 17, versículo 27. Jeremías capítulo 17, versículo 27. Y miren acá, entendiendo estos conceptos, estos principios acá, ahora cuando tú lees la palabra infierno, tú ya vas a entender a qué el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Y entonces es más fácil poder explicar, porque ahora tú tienes el contexto histórico, el por qué utilizaban estas expresiones, por qué hablaban así. Hay que entender que cuando la iglesia apostólica empezó, la mayoría de los creyentes no eran judíos, sino que eran gentiles. Y los gentiles creían en el infierno donde la gente estaba quemando eternamente. Y entonces ahora ellos utilizaban, pero dando el debido contexto a la palabra para que la gente pudiera entender. Pero vamos a ver otro principio acá de que el fuego no se apaga. Jeremías capítulo 17, versículo 27 nos dice así. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Viene diciendo que el fuego que iba a destruir a Jerusalén, este fuego no iba a pasar. ¿Qué con este fuego? No se iba a apagar. Pero debemos entender algo. Jerusalén fue quemada 2 veces. La primera vez en el año 538 a.C. por los babilonios. Viene Nabucodonosor, sitió la ciudad, llevó a algunos cautivos a Babilonia, robaron todo el oro de Jerusalén. ¿Y qué hacen? Destruyen la ciudad, destruyen el templo y prenden fuego a la ciudad. Después, Jerusalén fue una vez más sitiada y destruida en el año 70 por el Imperio Romano. Y una vez más, la ciudad es incendiada. Jeremías dice, y el fuego no se apagará. Pero Jerusalén no sigue ardiendo hasta nuestros días. El fuego no se apagará, aquí quiere decir no se apagará mientras tenga lo que consumir, lo que quemar. Una vez que terminó de quemar las cosas, pues se apaga. Miren, dar una ilustración acá para que podamos entender bien. ¿Alguien aquí tiene el iPhone 15? Usted. El iPhone 15 tiene una aplicación que la pantalla nunca se apaga. Por ejemplo, los más antiguos, ¿no? Se apaga. Ahora, mira, él se apaga. Pero el nuevo iPhone no se apaga. Es decir, que el iPhone nunca en la vida se va a apagar. No. ¿Cuándo es que el iPhone se va a apagar? En el momento que se acabe la batería.
Se acaba la batería, entonces la aplicación dice, y el iPhone no se apagará mientras tenga ¿qué? Carga, mientras tenga batería. En el momento que se acaba la batería, el iPhone 15, ¿qué pasa? Se apaga. De igual manera es con el fuego que no se apagará. El fuego no se apagará. No está diciendo que la palabra olán es siglos o siglo. No se apaga mientras tenga que quemarse en la ciudad. Y con este concepto entonces podemos entender el libro, no vamos a abrir, pero Isaías capítulo 66 que dice que su fuego no se apague y su gusano nunca muere. No quiere decir que el gusano vive eternamente y que el fuego quema eternamente. No, el gusano no se muere mientras tenga que comer. El fuego no se apaga mientras tenga que quemar. En el momento que el cuerpo deja de existir, los gusanos pues van a morir. Y el fuego se va a apagar. Entonces es en este sentido, no se apagará, no es olán, es la palabra siglos. ¿Okay? Él se va a seguir quemando, el gusano va a seguir alimentándose hasta que toda la materia deje de existir. Vamos a ver otro texto aquí y nos va a ayudar a entender bien. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Vayamos a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Si tú estás en Mateo, vuelve una página y estás en Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Vamos a esperar que todos encuentren este texto. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí nos viene diciendo que en el gran día del Señor, aquí cuando dice en el día del Señor, no se está refiriendo al sábado, ¿ok? Se está refiriendo a la tercera venida del Señor, porque hay que tener algo bien en claro, en la segunda venida de Cristo nadie será quemado, ¿ok? Es en la tercera venida de Cristo que Él viene ahora para destruir a pecado y pecadores, ¿ok? Entonces, el día aquí es la venida del Señor y no el sábado semanal, ¿ok? Y este día va a arder como ¿qué? Como un horno. ¿Quién son los que van a ser destruidos? Todos los soberbios. La palabra soberbia es todo aquel que conociendo la ley de Dios decide pasar por encima de la ley de Dios. Aquel que no quiere seguir consejos. Aquel que es autosuficiente. Y la palabra de Dios nos dice que Satanás es padre de todo orgulloso y soberbio. Todo aquel que se cree mejor que los demás, se cree autosuficiente, que nadie le puede enseñar nada porque él es el sábelo todo, ese es un soberbio. Y la Biblia dice que esta persona es hijo de Satanás. Mire qué serio es esto. Y ven diciendo que esos son los que van a sufrir en la tercera venida de Cristo. Pero aquí viene diciendo que no quedará raíz ni rama. ¿Quién es la raíz aquí? Satanás, no es Cristo, ¿ok? Satanás. Las ramas, ¿quiénes son? Los seguidores de Satanás, es decir, todos van a ser destruidos. Pero vamos a seguir porque el texto nos va a traer más luz todavía. Versículo 3. Vamos a brincar el 2 y vamos al versículo 3. Malaquías 4, 3 nos dice así. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que va a pasar con Satanás y sus seguidores? ¿Serán reducidos a qué? ¿Cuántos de ustedes aquí trataron de prender fuego a las cenizas? ¿Se puede? No se puede. ¿Qué es la ceniza para empezar?
polvo. Pero la ceniza es el resultado ¿de qué? De algo, de la materia, ¿verdad? De lo que estaba allí, del cuerpo. Eso está reducido a cenizas. Viene diciendo que Satanás y todos sus seguidores, todos los impíos serán reducidos a ceniza. Pero ¿cómo es que es reducido a ceniza y va a seguir quemándose eternamente por los siglos de los siglos? No se puede. Entonces es decir que el impío, mira, hasta mismo Satanás será reducido a ceniza. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Dios saldrá de la ciudad como borregos brincando y los van a ¿qué? Pisar las cenizas. Es como que se fueran abono para la tierra, ¿no? Pero vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a entender. Ezequiel capítulo 28, versículo 18 al 19. Ezequiel capítulo 28. Aquí nos viene hablando de Satanás. ¿Ok? Viene hablando de Satanás. Y la consecuencia, el resultado de la rebelión de Satanás, ¿qué es lo que va a pasar con él? Ezequiel capítulo 28, versículo 18 al 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El contexto aquí nos viene hablando del querubín. ¿Cuál era la función de Satanás en el cielo? Querubín protector, él estaba en la presencia de Dios. Cuando dice que profanaste tu santuario, viene hablando del santuario celestial. Satanás profanó. ¿De qué manera fue que Satanás profanó el santuario? Porque él fue el primer pecador en la historia del mundo. Y entonces la Biblia nos viene diciendo aquí entonces que porque él profanó el santuario, él profanó la casa de Dios, Dios lo echará y ahora Dios lo va a destruir y lo va a convertir ¿en qué? En cenizas. Y la palabra dice, y para siempre dejarás ¿de qué? De existir, de ser. ¿Cómo es que algo deja de existir para siempre pero sigue quemando eternamente? No se puede. Entonces ven diciendo que hasta mismo Satanás, él tendrá un fin. ¿Ok? Y viene diciendo que las personas se van a admirarse de ver las cenizas de Satanás. Entonces es decir, que ni siquiera el mismo diablo, él va a quemarse eternamente. Él tendrá un fin. Él dejará de existir. Raíz y ramas van a desaparecer. Entonces, es decir, no van a seguirse quemando eternamente. Es más, no vamos a abrir, pero hay un texto que nos ayuda a entender, porque viene diciendo que, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, no necesitan abrir, pero viene diciendo que el Señor ha puesto a Sodoma y a Gomorra como ejemplo a las ciudades a los que iban a vivir en los últimos días, pero de una vida vivir impiamente en los últimos días. Y el Señor redució a Sodoma y a Gomorra ¿a qué? A cenizas. Y esto es un modelo, un ejemplo de las ciudades, de las naciones impías que iban a vivir en los últimos días. Que así como fue con ellos, será en los últimos días. Y aquí estamos viendo que ellos serán reducidos a cenizas. Ojalá que esto no se aplique a nosotros. Pero entonces, ahora tenemos que ver algo. ¿De dónde vino el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra? Vayamos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25. Una pregunta. Hasta aquí, hasta este momento, ¿les está quedando claro este tema? Sí.
Entonces ahora ustedes pueden salir y defender esto, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios por esto. Génesis capítulo 19, versículo 24 al versículo 25, nos dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Muy bien. El fuego que destruyó a Sodoma no es cualquier clase de fuego. No es el fuego que tú y yo podemos prender. Este fuego vino de parte de ¿quién? De Dios. Vino del cielo. No es que acá fue los ángeles, ahí pusieron unos cuantos palos y con el cerillo y prendieron fuego y a ver que arda la ciudad, ¿no? Esto vino de parte del cielo, vino de parte de Dios. Entonces es decir que no es un fuego corriente, no es un fuego común, es un fuego especial, es un fuego diferente, no es un fuego de este mundo. Eso es lo que debemos entender. Pero ahora debemos entender entonces, cuando hablamos, ¿no?, del fuego eterno, ¿qué es el fuego eterno? O mejor, ¿quién es el fuego eterno? Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 al versículo 24. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 al versículo 24 nos dice así. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Dios entonces? Fuego consumidor. El fuego que descendió a Sodoma era un fuego consumidor porque no quedó nada allí. Ella fue castigada por el fuego eterno, por el fuego consumidor o el fuego abrasador. Otro texto que nos va a ayudar a entender este concepto es Isaías capítulo 29, versículo 6. Isaías capítulo 29, versículo 6 nos trae el mismo principio en cuanto a quién es el fuego. Ya no vamos a ver qué es, sino quién es este fuego. Y Deuteronomio nos va diciendo que Jehová nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Dios descendió para hablar con su pueblo, cuando la congregación de Israel estaba acampada allá ante el monte Sinai, entonces, Sinaí, ¿verdad? Yo siempre confundo, yo digo siempre en portugués. El monte Sinaí, allí la nube que descendió, que tapó todo el monte, y ven diciendo que la gloria de Dios en aquel lugar era como un fuego abrasador. Ahora miren Isaías capítulo 29, versículo 6, nos dice así. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Esto acá viene diciendo del juicio final de Dios. Y el juicio final de Dios, que viene de parte de Dios, es un fuego consumidor. Porque, por ejemplo, el fuego que si nosotros agarramos aquí y prendemos fuego a este púlpito, el fuego que nosotros prendemos aquí, él va a consumir todo, va a dejar algo de este púlpito. Deja algo de este púlpito. No lo consume completamente, queda un pedazo de la madera todavía. Queda bastante cenizas, pero puedes ver, toda vez que tú haces una fogata, siempre queda un pedazo, que sea un pedazo pequeño, pero queda de la madera, ¿sí o no? Pero el fuego consumidor que viene de parte de Dios, este fuego no deja nada. Podemos ver en el conflicto que tenía el profeta Elías con los sacerdotes de Baal,
¿Qué es lo que hace Elías en un momento en que él pone el animal allí? Antes de poner el animal, ¿qué es lo que hace Elías? ¿Qué es lo que él echa encima? Agua, pero muchísima agua. Y entonces pone el sacrificio. ¿Y de dónde viene el fuego? ¿Y qué pasa con toda la ofrenda allí? La vez que lo lamió, no quedó nada. Ahora vayas tú, echar agua a este púlpito acá y prender fuego. ¿Cuánto éxito tú vas a tener? Nada, porque este fuego que nosotros prendemos las cosas es un fuego común, es un fuego corriente. Pero el fuego de Dios es un fuego consumidor, destruye, deja sin nada. Eso es lo que Dios hace con el pecado. Y aquí Isaías viene diciendo que cuando Dios venga para visitar y castigar a los impíos, el fuego que va a venir es un fuego consumidor. Amén. Vayamos al libro de Amós. Amós está entre los profetas menores. Cuando yo digo profetas menores, no estoy hablando de menores en sentido de importancia, ¿ok? Sino que son libros más pequeños que los otros profetas. Amós capítulo 5, versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. El fuego que viene de parte de Dios, ¿algún ser humano puede apagar este fuego? No hay ser humano en el mundo. Los esfuerzos humanos para apagar este fuego es vano. ¿Crees tú que los sodomitas no trataron de apagar el incendio allá? Algunos seguramente quizás intentaron apagar, pero el fuego que viene de parte de Dios, no hay esfuerzo humano que pueda apagar este fuego, porque viene de parte de Dios. Es un fuego consumidor, no es un fuego común como el que nosotros prendemos acá en el mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Aquí nosotros vamos a ver entonces un concepto muy importante. Hablando entonces en cuanto al fuego, pero ahora nosotros... Entonces la pregunta que yo les quiero hacer aquí a ustedes es, este fuego eterno, este fuego consumidor, ¿quién es? Dios. Viene de Dios, viene de parte, no vamos a decir que es Dios, pero viene de parte de quién? De parte de Dios. Es un fuego creado y hecho por quién? Por Dios. La Biblia que nos dice que la presencia, la gloria de Dios es como un fuego ¿qué? Abrasador, un fuego consumidor. Ahora mire lo que nos dice Apocalipsis 1:8 y nos dice así. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia nos dice que nuestro Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos sin fin. Es decir, el Señor aquí Él es el Olán. Es Cristo, Él es Olán, Él es tan eterno cuanto Dios el Padre y cuanto Dios Espíritu Santo. Son eternos, son Olán, no tiene principio y no tiene fin. Si entonces Dios no tiene principio y no tiene fin, y el fuego proviene de Dios, entonces es decir que el fuego es eterno. Sin embargo, la persona no quema eternamente, pero la consecuencia ¿qué es? Eterna. El fuego es eterno, sí lo es eterno, y no es blasfemia, no es apostasía tú decir que el fuego es eterno. El fuego es eterno porque ¿quién es el fuego? Es Dios. El fuego viene ¿de quién? De Dios, es enviado de Dios, porque la Biblia misma dice que Sodoma y Gomorra fueron puestos por ejemplo a las ciudades que viven impiamente en los últimos días.
Y Génesis nos dice que el fuego que consumió, que destruyó a Sodoma, vino de parte de Dios. Entonces es decir, que el fuego es eterno. La consecuencia es eterna, pero la persona no quemará eternamente. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son entonces los que van a estar eternamente en la presencia del fuego eterno? Vayamos al libro de Isaías y con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 33, versículo 14 al versículo 16, lo que fue parcialmente nuestra lectura bíblica. La hermana solo leyó un versículo, pero ahora vamos a leer todo el versículo y aquí nosotros vamos a ver quiénes son los que van a estar en la presencia del fuego eterno, quiénes son los que van a ir al fuego eterno. Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El mundo protestante, el mundo evangélico está y quieren evitar el fuego eterno. Pero tú y yo no debemos evitar el fuego eterno. Es más, debemos esforzarnos para habitar con el fuego eterno. Porque ¿quién es el fuego eterno? Es Dios. No es el infierno que la gente está quemando eternamente. Esto no existe. Esto viene de Babilonia. Esto es vino, doctrina de Babilonia. Pero aquí viene mostrando las características de aquellos que van a habitar en la presencia de las llamas eternas. Van a estar con el fuego eterno. Aquel que tapa sus ojos para no mirar la iniquidad. Aquel que tapa sus oídos para no escuchar propuestas indecentes. Aquel que tapa sus labios para no pronunciar blasfemias. Estos son los que van a vivir en la presencia del fuego eterno. No es cualquier persona, porque ¿dónde está Dios? Allí no puede existir pecado. Si Dios está en un lugar, todo lo que es pecado o que tenga cualquier, lo mínimo de pecado es destruido. Y es por esta razón que tú y yo debemos consagrar nuestras vidas, no para evitar el lago de fuego y azufre, sino para poder ir a la presencia del fuego eterno. Pero no es cualquier persona que puede entrar allí. Este lugar está reservado para un grupo selecto. Este lugar está reservado para un grupo muy especial. No es cualquier persona que puede estar en la presencia de Dios, porque donde hay pecado, la palabra pecado y Dios, la santidad de Dios va a consumir el pecado. Si tú y yo no consagramos nuestras vidas a Dios, si no nos dedicamos a prepararnos, tenlo por seguro, que cuando Dios manifieste su gloria, cuando Dios se manifieste en venir a este mundo, muchos creyentes, muchos aquellos que estuvieron sentados dentro de la iglesia, van a mirar a los montes y a las peñas y van a clamar y van a gritar, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, porque su día ha llegado y ¿quién nos librará? Es por esta razón que la oportunidad de salvación es hoy. El día es hoy, es ahora. Por eso que a mí me encanta la canción de Guillermo Miller. El día es hoy,
Es hoy, hasta que venga el Rey. Tú tienes que prepararte hoy. Mañana es un misterio. Tú y yo no sabemos el mañana. Ayer es un pasado. Tú no eres museo para vivir de pasado. Lamentablemente, hay muchos que todavía están viviendo de las glorias del pasado. Están viviendo de los éxitos del pasado. Que yo hace un año atrás, yo leí toda la Biblia. ¿Y qué importa? Es pasado. Hace un año atrás, no, tenías que ver cómo yo era en la otra iglesia. Tempranito estaba en la iglesia, hacía esto, hacía... ¿Qué importa? Dios no vive de pasado. Dios vive de presente. El cristiano maduro vive de presente. El cristiano maduro entiende que la lucha espiritual es diaria. Hay muchas personas que creen que ya ganó la salvación porque a 10 años atrás se bautizó. Ahí empezó el proceso de tu santificación. Tú y yo estamos en el proceso de la santificación. Todavía no ha llegado la glorificación. Tú y yo debemos santificarnos todos los días a Dios. Si tú y yo no nos santificamos, tenerlo por seguro. Cuando las llamas eternas se manifieste, tú y yo seremos consumidos. Pero si tú y yo nos consagramos al Señor, igual ahora allá afuera, platicaba con un hermano y yo le decía, la vida del cristiano es diaria. La consagración del cristiano es diaria. Un día que tú no te consagres, un día que tú no tomes un tiempo para pasar con Dios es un día perdido. Y es un león caminando suelto por la calle esperando a quien golpear. Esa es la vida del cristiano cuando él no se consagra a Dios. Nuestra vida va a estar llena de resentimientos, llena de enojos, llena de frustraciones, porque este día no he entregado mi vida al Señor. Pero en el momento que yo entrego mi vida a Dios, ahora no voy a ser yo, sino es Cristo viviendo en mí. Y ya no viviré más yo, sino Cristo vive en mí. Solamente estos son los que van a poder estar en la presencia del fuego eterno. No te preocupes por el lago de fuego y azufre, el infierno que el mundo está predicando. Esto no es bíblico. Lo que es bíblico es que el fuego es Dios y que allí pecadores no podrán subsistir en la presencia de un Dios santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Es elevado a la tercera potencia. La Biblia no dice amor, amor, amor eres Jehová. No, la Biblia dice que Dios es santo. Y solamente seres santos son los que van a poder estar en la presencia de este Dios. Amén. Para que tu pan y tu agua puedan ser asegurando, tú y yo debemos cumplir los requisitos de Dios. Si no lo cumplimos, si no lo estamos cumpliendo, olvide que tu pan y tu agua serán aseguradas. No será. Porque eso se llama presunción. Presunción es reclamar las bendiciones de Dios sin cumplir con los medios. Esto es presunción. Y lamentablemente hay muchos que están viviendo una vida de presunción. Dios lo entiende. Dios, Él sabe que estoy en la lucha. Dios sabe que no. Debe borrarse de nuestra mente el pensamiento de que los pecados más graves son los pecados que los demás cometen. Los pecados más graves son los pecados que yo cometo. Porque los pecados que yo cometo me pueden llevar al infierno. Estos son los pecados graves. Los pecados que ustedes cometen a mí no tienen que generar ningún efecto en mi vida, sino tristeza y orar por ustedes. Pero lamentablemente vivimos una vida de andar fijando en la vida de los demás, cómo están viviendo, cómo están actuando, cómo se están vistiendo, cómo se están alimentando. Y entonces deparar mi vida con las de los demás. Y pensar que ya he llegado a un nivel superior porque quizás ya soy vegetariano, soy vegano a 10 años. Quizás porque ya he leído la Biblia 4 o 5 veces. Pero ¿qué efecto esto ha tenido en tu vida? ¿De qué me sirve haber leído la Biblia 10 veces si yo no estoy viviendo lo que la palabra de Dios me dice?
de nada me sirve. ¿De qué me sirve ser vegetariano, ser vegano? Pero todos los días estoy comiendo taco al pastor, taco de lenguas. ¿De qué me sirve esto? Estar hablando de los demás, friendo a los hermanos con aceite caliente, con mi lengua. ¿De qué me sirve esto? Esta persona no va a entrar en el cielo. Así le digo de claro y sencillo a nosotros. No entraremos en el cielo mientras en nuestra vida tenga el espíritu de crítica, el espíritu de sentirnos superiores a los demás. Porque los que van a entrar en el cielo son los que tapan su boca para no decir nada malo. Son los que luchan mentalmente para no pensar nada malo de los demás. Estos son los que van a estar en la presencia del fuego consumidor. Y mis queridos hermanos, yo puedo decir esto, sin lugar a duda, a todos nosotros nos falta, a todos, empezando por el que vos habla. Si no nos consagramos, si no nos preparamos, si no nos dedicamos al Señor, tenlo por seguro. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, ay de aquellos que no se prepararon. Lo que les esperará es algo muy doloroso, muy triste. Porque aquellos teniendo la oportunidad de salvarse, no se salvaron. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de tu Santo Espíritu, para que el Santo Espíritu de Dios nos conduzca y que podamos decir como Pablo, Cristo en mí, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria o nuestra esperanza de glorificación. Que el Señor Jesucristo los bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Bondadoso Dios, eterno Padre, que en los más altos cielos habita. En este momento, Señor, te agradecemos porque en tu palabra hemos podido ver quién es el fuego eterno. Y eres tú. Y que tú deseas, Señor, que cada uno de nosotros vayamos a vivir, a habitar con las llamas eternas. Pero, Señor, aquí hay características de aquellos que van a estar en tu presencia. Que vengamos a tapar nuestros ojos, Señor, para no mirar la iniquidad. Que vengamos a tapar nuestros oídos para las propuestas indecentes. Vengamos a tapar, Señor, nuestros labios, que es lo más difícil, Señor, controlar nuestros labios, para no blasfemar contra ti, para no hablar de los demás. Que vengamos a consagrar nuestras vidas, que vengamos a consagrarnos diariamente, Señor, a entender que la lucha del cristiano es algo diaria, es de todos los días. Y así, Señor, prepararnos para la vida eterna. Amén. Señor, si había alguien aquí que tenía alguna duda en cuanto a este tema del infierno, Señor, esperamos que tu Santo Espíritu pueda grabar en sus mentes y corazones esta verdad bíblica, que no existe un infierno en que la gente va a arder eternamente. Sabemos que la consecuencia sí es eterna, pero que el castigo de que estarán ardiendo eternamente no es. Y pueda, Señor, también grabar en la mente de aquellos que en algún día van a compartir esta verdad bíblica con los demás. Que no sean ellos hablando, sino que seas tú hablando por intermedio de cada uno de nosotros. Santo Dios, todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos. Y esta oración hacemos a través de los dones y los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.